Me alegro. Bueno, entonces lo que dice acá, en este párrafo que leíamos, es que el que indica el acompañamiento terapéutico es el encargado también, la mayoría de las veces, de ser las consignas, horarios, tipos de salida, permisos, restricciones, riesgos, urgencias, hacia dónde apunta el acompañamiento, qué es lo que queremos lograr, cuál es el objetivo, y el número de acompañantes terapéuticos si hubiese más de uno, ¿sí? O si se necesitaría, si fuese necesario, más de uno. ¿Alguna otra pregunta en cuanto a esto? Mira, estaba averiguando lo que tiene esta mujer, es demencia. ¿Demencia? Demencia con cuerpo de Lewis. Ah, sí. Bueno, es lo que antes se llamaba demencia del cuerpo de Lewis, lo que antes se llamaba demencia senil. ¿Saben ustedes que demencia senil ya no se diagnostica? No sé si les dije. Antes, cuando las personas mayores empezaban a tener problemas de olvidarse cosas, de perderse en tiempo y espacio, de desorientarse y demás, se lo diagnosticaba la mayoría de las veces con demencia senil. El diagnóstico de demencia senil ya está como descartado casi por la mayoría de los médicos, porque ese tipo de demencia es un tipo de demencia funcional, donde la persona pierde funcionalidades, y se llama demencia del cuerpo de Lewis ahora, y hay diferentes tipos aparte de esas demencias, porque lamentablemente ya no sucede solo, senil viene de senilidad, de ¿cómo se llama?, de personas adultas, y lamentablemente ya no lo padecen solo las personas adultas, no es exclusivo de la vida adulta, hay personas adultas jóvenes que también padecen este tipo de demencia, por eso ya no es llamada demencia senil, sino demencia, como dice Olga, del cuerpo de Lewis. Igualmente hay, como les decía, varios tipos de demencia de este tipo del cuerpo de Lewis. Si llegamos, nosotros con el tiempo del curso vamos a ver algunas demencias. Características en realidad, porque uno no tiene que diagnosticar a la persona, tiene que saber de qué se trata la patología que tiene, ¿no? Pero más que nada para saber. Si llegamos lo vamos a ver. No está digamos que no está en nuestro programa del curso, yo lo estudio en la facultad, es más para una carrera más larga, el tipo de ver cada tipo de patología y demás. Bien, seguimos entonces. Luego vimos el otro día con Sara lo que era el informe. Voy a leerlo primero y después les voy a dictar. ¿Sí? Y acá habíamos terminado. Dice, el informe, es aconsejable realizarlo al finalizar, el acompañamiento o en el tiempo más breve posible. A veces el intercambio de información resulta urgente, por ejemplo, cuando trabajan varios AT en turnos rotativos de 4 horas a 6 horas, y la comunicación se debe hacer en el mismo momento, pero no en presencia del paciente. El informe se realiza para el terapeuta o profesional, el coordinador, este supervisor que yo les hablaba antes, o el AT que sigue. Puede ser oral o escrito, y en algunas instituciones se vuelca en la historia clínica del paciente. Debe ser esencialmente descriptivo y vivencial. ¿Bien? Bueno, ¿qué es el informe? Es un texto de todo lo que sucede en la guardia nuestra, o sea, en la guardia en la que me toca trabajar. Si yo sola trabajo con ese paciente, como igual no trabajo sola en sí, trabajo sola en lo cotidiano, de lunes a viernes, de lunes a sábado, como sea, trabajo con el paciente. Pero no hay otro acompañante terapéutico, pero sí tengo un supervisor. Entonces el informe lo voy a hacer para el supervisor. Para el supervisor, a veces para alguno de los terapeutas que trabajan con el paciente y me pide un informe, ¿sí? Porque como yo estoy en el día a día, ese terapeuta, ese profesional quiere saber qué es lo que pasa en el día a día. Entonces el informe, hay dos tipos de informe, ahora se los voy a dictar. Uno interno, yo lo llamo interno, que es el que yo anoto todos los días lo que sucede, y lo hago para mí, llevo una agenda, un cuaderno, lo que fuese, donde voy anotando todo lo que sucede, y lo que no sucede también, ahora les explico por qué. Y el externo, el otro informe, el otro tipo de informe es el externo, que es el que hago para el otro, para un terapeuta, para otro que me lo pida.
¿Por qué digo que anoto lo que sucede y lo que no sucede también? Porque a veces está pautado, por ejemplo, que el paciente con el que trabajo de lunes a viernes, los miércoles vaya a natación y yo lo acompaño, ¿sí? Pero un miércoles no quiere ir. No, no quiero ir hoy porque no tengo ganas, o por lo que fuese, entonces yo tengo que anotar en el informe que ese miércoles no fue a natación, porque es una actividad pautada, ¿sí? En lo que se llama el encuadre, que ahora vamos a ver de qué se trata. ¿Bien? ¿Hasta acá me siguen? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a anotar, vamos a tomar nota de lo que es el informe. Esperen que busco lo que quiero dictarles. Y pongan el informe, 2 puntos, o como título, el informe. Es un texto descriptivo y vivencial Es un texto descriptivo y vivencial Wikipaper necesito. de lo que sucede en la guardia durante el acompañamiento. Lo que sucede en la guardia del... Durante el acompañamiento, de lo que sucede en la guardia durante el acompañamiento. Punto aparte. Bueno, vamos que escribimos. El informe se divide, punto aparte, el informe se divide en interno, y abran paréntesis, Estaba ahí arriba. es aquello que se escribe a diario para uno mismo. En el interno, profe, después el otro no lo escucho. Abrí paréntesis y pone, es aquello que se escribe a diario para uno mismo. Cierren paréntesis. Y en externo, coma, abran paréntesis, aquel que realizamos para el profesional o el equipo tratante o para otro acompañante. ¿Bien? ¿Con el equipo tratante y qué más, profe? O para otro acompañante. Cierren paréntesis. Y punto, hasta ahí. ¿Qué pasa? Cuando yo trabajo todos los días en un mismo lugar, las cosas son casi siempre iguales. La verdad es esa. Por ejemplo, y vuelvo siempre siendo autorreferencial, pero me parece que la mejor manera es darle ejemplos. Yo trabajo ahora con un nene en una escuela y como estamos virtual, todos los días me conecto con él en el horario los horarios que él tiene, ¿sí? En los horarios que tiene de escuela. Por ejemplo, hoy tuvo 9:40 informática y después
a las 11:10 tuvo clase con la seño de grado, primer grado, ¿no? De 11:10. O sea, lo que yo hago es poner los horarios en el informe diario, en ese informe interno, y poner qué es lo que, cómo lo veo, qué es lo que observo de él, porque ahora no puedo hacer nada más que eso, porque estoy virtualmente. Yo estoy en mi casa y él está en la de él. Entonces, no hay mucho para poner. O sea, por ejemplo, pongo en informática, hoy, por ejemplo, particularmente, lo que menos hizo fue trabajar con la seño. Todo el tiempo, tiene 6 años, todo el tiempo lo que estuvo fue hablando por el chat con otro compañero que también estaba tan distraído como él, y se pasaban cuentas de sumar los dos, porque él es bastante inteligente, y se pasaban cuentas de sumar, y el otro le contestaba, y el otro le ponía cuentas de sumar, y la seño de informática no les dijo nada, entonces yo no podía intervenir a abrir el micrófono y decirle, Teo, presta atención, porque en realidad en el curso, en el aula, yo estoy para que él preste atención todo el tiempo, porque él se distrae siempre. Entonces, pero acá no podía. Lo que hice fue, en el chat, en un momento le escribí a él directamente y le puse, Teo, trabajá con la seño como todos los nenes, dejá de hacer cuentas. Pero no me dio bolilla. Que menos hizo, siguió jugando con el otro, como la señora no le decía nada, yo tampoco abrí el micrófono y dije nada. A la mamá no le puedo decir por WhatsApp porque la mamá está trabajando en el momento que estamos nosotros a la mañana conectados. Él está al cuidado del hermano. Entonces, lo que yo hago después en el informe es anotar todo lo que hace y después le cuento a la mamá. Pero mira, hoy en informática estuvo así, le cuento por WhatsApp. No tengo que hacerle un informe a la mamá, pero siempre que trabajo con niños trato de mantenerlos al tanto a los padres de qué es lo que hacen y lo que no hacen, ¿no? No para que lo rete, pero por ejemplo le digo, mira, oye, fíjate después en informática, si hizo todo en la carpeta, en el cuaderno, ¿por qué? O sea, lo que menos hacía era prestar atención. Esas cuestiones. Entonces yo anoto todo, todos los días, y luego, si se me pide ahora para el 25, como les decía, que tengo reunión de equipo, seguramente se me va a pedir un informe escrito de cómo yo veo la evolución del nene. En general, en este caso, yo veo una buena evolución, porque él no tiene un problema cognitivo de conocimiento, es un niño muy capaz, pero sigue persistiendo ese problema de atención que tiene, que es lo que lo lleva a tener un diagnóstico y a tener un acompañamiento terapéutico también, ¿entiendes? Lo que nosotros hacemos es, en el informe externo, es tener un vocabulario un poco más técnico, que era lo que yo le comentaba el otro día a Analia, que quedó grabado y no lo pude subir. Estoy ahí frustrada con eso que no pude subir. Digo vocabulario técnico porque yo no puedo poner, por ejemplo, en el tal caso de que el paciente en la guardia se hizo pis y caca encima, yo no puedo poner después en un informe, el paciente se hizo pis y caca. Yo tengo que poner, el paciente no controla esfínteres. Estoy diciendo lo mismo con un vocabulario más acorde a lo que hace el trabajo de un informe, ¿sí? Un vocabulario técnico, si se quiere, un poco más serio, más, no sé cómo decirlo, un poco más establecido de alguna manera. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? Nosotros no hablamos todo el tiempo en un vocabulario técnico. Entonces, tenemos un lenguaje coloquial común a todos. Entonces, eso también tenemos que aprenderlo. ¿Cómo lo vamos a aprender? Y leyendo mucho, leyendo el libro cada vez que les pida que lean todo lo que les llegue a la mano sobre acompañamiento terapéutico, está bueno. Siempre tengan en cuenta que han llegado casi al final del curso, yo les voy a enseñar a hacer un informe, por ejemplo, y después a tener en cuenta esto de pensar, voy a poner una frase, de pensar cómo quedaría mejor redactada también, ¿no? Tiene que ver con eso. Yo tengo que hacer mi informe, tiene que ser con un lenguaje descriptivo de lo que sucede, pero también un lenguaje que es un poco más serio, ¿sí? Más protocolar, si se quiere. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. Bueno, bien. Bien, entonces, eso es lo que es el informe. Vamos otra vez al libro, así seguimos adelante. Luego de lo que dice el informe, dice sobre quiénes opera, o sea, sobre quiénes interviene el acompañante terapéutico.
Dice, se trata de una tarea en la que no solo se deberá tener en cuenta la contención individual del paciente, sino también la de su pareja, familia y grupo circundante, ya que no solamente se acompaña al enfermo, sino también a su entorno. El AT deberá detectar el punto de urgencia de la familia o grupo sin dejar de realizar un trato personalizado. Por ejemplo, y da un ejemplo que yo les decía a Analia, no es por ahí el mejor ejemplo, la mucama puede estar necesitando más ayuda que el resto de los integrantes de la casa en determinado momento. Lo que quiere decir acá, y poniendo este ejemplo, es que nosotros como acompañantes, cuando trabajamos en un domicilio, tenemos que tener en cuenta a todas las personas que conviven con nuestro paciente y darles información sobre la evolución y sobre las necesidades, sobre las precauciones que tenemos que tomar con el paciente. Aún, como pone el ejemplo, las mucamas, si el paciente tuviese mucama, ¿sí? Digo, en este caso, Olga, bueno, no sé qué es lo que vos haces en la casa, pero el acompañante, ¿eh? De limpieza. Claro, el acompañante, si trabajara bien, en este caso no sabemos si trabaja muy bien, lo estamos poniendo en duda, tendría que decirte a vos, mira, algunas cuestiones, hay que tener cuidado con esto, con otro, siempre en función del paciente. O si vos decís, bueno, no sé cómo hablarle a la paciente, no sé cómo hablarle a la señora, le tenés que preguntar al acompañante, que es el que supuestamente sabe, ¿sí? O no sé cómo explicarle tal cosa porque tiene Alzheimer o este tipo de demencia, ¿no? No sé cómo hablarle o cómo, bueno, el que tiene que ir dirigiendo esa comunicación tiene que ser el acompañante terapéutico. El acompañante trabaja siempre con el paciente y con el entorno, ¿sí? Con la familia, con el entorno social, con los amigos. Nunca trabajamos solo con el paciente. Bien. Seguimos acá, dice, familia y AT. Hoy día se concibe al paciente no ya como un caso aislado, sino como lo que es en realidad, o como lo que en realidad es. El emergente, o sea, el que sale de un grupo familiar enfermo, dejando en evidencia que es imposible ubicar y encuadrar a la enfermedad psíquica en el exclusivo plano individual y que para comprenderla es imprescindible considerarla dentro del ámbito del grupo constituido por los seres vinculados al enfermo por lazos familiares. ¿Qué quiere decir esto de que el paciente es el emergente, o sea, quien sale de un grupo familiar enfermo? Está hablando de un paciente con una enfermedad mental, ¿no? Con falta de salud mental. Pero también, entonces nosotros podemos decir, no, pero la familia no tiene por qué estar enferma también mentalmente porque tiene un integrante de su familia enfermo. No. Lo que está queriendo decir acá es que los pacientes salen de un grupo de un grupo familiar, o sea, surgen de un grupo familiar que a partir de esa enfermedad también perdió el equilibrio, ¿sí? Ese equilibrio familiar de roles que son constituidos en una familia. Porque, por ejemplo, ya sea en cuanto a salud mental como en cualquier otro tipo de discapacidad. Por ejemplo, en el caso, perdón que voy a usarte de ejemplo, Olga, pero en el caso de la familia donde trabaja Olga, la mamá se enfermó, la señora se enfermó en un momento. Ese grupo familiar, que quizás no viven todos juntos, o sí, ese grupo familiar en un momento perdió el equilibrio. Cuando la mamá se enfermó, había una necesidad latente en uno de esos integrantes de esa familia y la familia tuvo que hacerse cargo. El hijo, la hija se tuvo que hacer cargo y ahí ya cambió el rol de que la madre, que es la que cuida a los nietos, por ahí la abuela, ya no necesita de alguien que la cuide. Entonces cambian los roles, se pierde el equilibrio, ¿sí? Y por eso es que el libro dice de un grupo familiar enfermo. En el caso, vamos a poner otro caso, en el caso de un niño que nace con una discapacidad, por ejemplo, o con una patología, como por ejemplo síndrome de Down, también esa familia pierde el equilibrio. No es que pasa a ser enferma, lo que está diciendo acá es que pierde el equilibrio, ¿sí? ¿Por qué? Porque los papás que engendran un hijo no esperan que tenga síndrome de Down. No es que dicen, voy a tener un hijo con síndrome de Down. ¿Sí? La realidad es que no. Uno espera un hijo sano, no se imagina tener un hijo con una discapacidad. ¿Sí? Entonces, en el momento que lo recibe, no es que tampoco, porque no es que quiero decir, no, lo rechaza y los padres
entonces son unos enfermos. Ojo con lo que interpretan. Pero lo recibe a ese niño, pero sin embargo, esa pareja va a perder el equilibrio en el primer momento. No perder el equilibrio de que se va a poner loco, sino el equilibrio de que estábamos esperando un hijo sano. Entonces, esos padres tienen que hacer el duelo de hijo sano, porque no nació un hijo sano, nació un hijo con una patología. Y tienen que saber cómo afrontar toda esa nueva situación y tienen que cambiar un poco las condiciones de vida y las maneras de vivir y los hábitos y todo en función de poder favorecer el desarrollo de ese niño que nació con una necesidad distinta. ¿Se entiende? Sí. Lo que digo. Entonces, por eso es que el libro habla de una familia que también ha perdido el equilibrio, donde hay roles que están cambiados. Esto que hablamos la otra vez, cuando hablamos de hacer el mapa social, la red social, decíamos que a veces nosotros creemos que la mamá, el papá del paciente es el que lo va a contener y sin embargo el paciente siente que su hermano o un amigo es mejor vínculo que su mamá y su papá. Entonces ahí hay roles cambiados. Quizás no por culpa de los padres, la mayoría de las veces no es culpa de la familia, sino porque el paciente está sufriendo una patología, una condición, lo que fuese, y entonces hace un cambio de roles él mismo. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Bueno. ¿Sigo adelante? ¿Ninguna pregunta? ¿Se entiende esto? No, sí. Ok, ya vamos a llegar a lo más interesante. Esto es más largo, es un poco más pesado porque es las bases de la... Igual es mucho más importante que... Es tan importante como todo, digo, porque es la base de lo que es un acompañante terapéutico. Bien, después dice, ¿dónde se desarrolla el acompañamiento terapéutico? Y acá va a hablar de institucional, ambulatorio y domiciliario. No lo voy a leer todo porque es largo, pero ¿qué quiere decir? Institucional, cuando trabajamos, por ejemplo, como yo ahora, en una escuela. Cuando trabajamos en una clínica institucional. Cuando trabajamos en un geriátrico, ¿sí? Cuando trabajamos en un centro de día. Ese es el acompañamiento terapéutico institucional. Ambulatorio, cuando trabajamos con un paciente que necesita trasladarse, ya sea para aprender a manejarse solo, a tener autonomía, aprender a viajar, y entonces a veces se pide un acompañante terapéutico que le enseñe a hacer esa tarea, o ambulatorio en cuanto a que, por ejemplo, tenemos un paciente que vive con su familia, pero día por medio tiene que hacer kinesiología, terapia. Entonces, la familia no puede llevarlo, no puede acompañarlo, y entonces piden un acompañante terapéutico para que haga ese trabajo. ¿Sí? Ambulatorio. Ambulatorio tiene que ver con traslados. ¿Sí? Y luego tenemos domiciliario, que, como la palabra lo dice, es en domicilio, ¿sí? Donde se trabaja todo el tiempo, en lo cotidiano, en el día a día, en las ABD. ¿Qué son las ABD? Las actividades de la vida diaria del paciente. Anoten ahí en un costadito ABD, porque ya en algún momento los vamos a ver. ABD, así se dice. ¿Sí? Actividades de la vida diaria. Muchas veces van a ver en los grupos de acompañante terapéutico de Facebook, donde casi todos buscamos trabajo, o ofrecemos nuestro trabajo, es que se dice, se necesita acompañante terapéutico para tal paciente para trabajar en las ABD. Las ABD son eso, las actividades de la vida diaria, nada más, que es cambiarse, vestirse, saber comer, diferentes, ¿sí? Si tiene que hacer tareas, hacer las tareas, si tiene que hacer compras, hacer compras. En esas actividades de la vida cotidiana de ese paciente en particular, trabajamos los acompañantes terapéuticos. De esto lo voy a pasar así sin leerlo, luego léanlo ustedes, esto de dónde trabaja el acompañante, ambulatorio, institucional, ambulatorio y domiciliario, léanlo, no dejen de leerlo, háganme caso, porque eso les va a ayudar a ir comprendiendo lo que yo hablo y hablo y hablo, que no me cuesta nada, y aparte porque si surge alguna duda me dicen, acá dice esto y yo no entendí que vos habías dicho esto, ¿sí? ¿Se entiende? Y aparte porque en algún momento cuando yo tome examen se los voy a tomar y si ustedes no leyeron no van a saber. ¿Sí? No los quiero asustar, pero en algún momento va a llegar el examen. Bien. ¿Ninguna pregunta de esto?
de lo institucional, ambulatorio, domiciliario? No. Yo voy, por ejemplo, leyendo y voy subrayando las partes más importantes. Y Claro. así me estoy... Está bien, eso es lo que tenés que hacer, sí. Sí, hay que leer. Yo les diría que todas las semanas se tomen una hora de tiempo, toda la semana tienen que tener una hora de tiempo y leer el libro, aunque no hayamos leído nosotros, pero leer lo que les parezca, y después me preguntan, me llenan de preguntas, a mí no me molesta, ¿sí? Prefiero que ustedes me pregunten y yo hablar, que a veces aburre, ¿sí? Escucharme todo el tiempo hablar. Así que bueno, nada, eso. Seguimos. Yo todavía les voy a dar para leer, ya les voy a dar para leer. Vamos a ver si para la clase que viene. Sigo entonces. El contrato, dice ahí. El contrato. ¿Qué es el contrato? A ver. Lo pueden realizar el AT, el coordinador, el terapeuta o la institución, o la familia o el paciente. Se deberán especificar cantidad de horas, horarios, honorarios y formas de pago por vez, semana, mes, etc. Los gastos de salida que el paciente realice para él y el AT irán por su cuenta. Todo lo que no se especifique en el contrato, luego será difícil revertirlo. Pongan en su cuaderno contrato o encuadre. Ese título. Contrato o encuadre. ¿Qué pasa? Nosotros siempre que trabajamos en un lugar, en relación de dependencia, entramos a trabajar en un supermercado, nos hacen firmar un contrato, ¿está bien? En todos lados nos hacen firmar. Aunque sea un contrato temporal, es un contrato que hay que firmar. Es un acuerdo entre el empleador y nosotros de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a ganar, de lo que vamos a realizar y las tareas que no vamos a realizar. Siempre que vamos a hacer un contrato como acompañantes, lo vamos a hacer solo cuando trabajemos en domicilio. La realidad es que no se hace cuando trabajamos en institución, porque en la institución ya está dado el encuadre. El encuadre es esto de las pautas de lo que vamos a hacer, de lo que no vamos a hacer, de lo que vamos a ganar lo hacemos en otro lado, ahora les digo. Entonces, como que cuando trabajamos en institución no es necesario el encuadre, hacer un contrato escrito. Pero cuando trabajamos en domicilio, sí. ¿Va a ser legal el contrato que hagamos? No. Va a ser un acuerdo escrito y firmado por la familia y por nosotros, siempre que trabajamos en domicilio. ¿Qué vamos a poner? Bueno, que vamos a realizar el acompañamiento terapéutico de fulanito en el horario tal, los días tal, y que se van a realizar las siguientes tareas. Y ponemos ahí las tareas que vamos a realizar. También, todo esto lo vamos a ver después cómo realizar un encuadre o un contrato, ¿sí? Sin embargo, ahora lo que tenemos que saber es qué es un contrato o un encuadre. ¿Qué es? Bueno, justamente eso. Un texto, un texto donde vamos a escribir y firmar nosotros como acompañantes y la familia del paciente o el paciente mismo, si es un paciente adulto, donde se va a decir lo que vamos a hacer, hacia dónde va dirigido el acompañamiento, las tareas a realizar y demás. ¿Por qué es importante hacerlo? Y porque siempre que trabajamos en domicilio, puede que las cosas vayan cambiando en el día a día. No sé si alguna vez les pasó, pero puede que les haya pasado. Yo empiezo a trabajar con un nene como acompañante terapéutico y un día la mamá siempre está, porque es un nene, ¿sí? Es una criatura, siempre que hay menores, nosotros tenemos que estar acompañados de algún adulto. Y un día la mamá me dice, ¿sabes que me tengo que ir a comprar? ¿Te puedo dejar mi otra nena mientras vos estás trabajando con él? Porque me voy a comprar acá a la vuelta y vengo enseguida, porque está lloviendo. Yo no lo puedo hacer, no le puedo decir que sí. Por más que yo hace un año que estoy trabajando con esa familia,
y yo estoy en ese horario trabajando con el nene, yo no soy cuidador del nene. Primero, no me puedo quedar sola con el nene, porque no lo estoy cuidando, no soy su niñera. Y segundo, mucho menos me puedo quedar a cargo con otra criatura, porque no soy cuidador de niños, soy acompañante terapéutico y estoy trabajando para favorecer el desarrollo de ese niño en lo que se pidió, en lo que se indicó. ¿Sí? No es que es de mala, ay, pero ya tenemos una confianza y es un segundo, está lloviendo, me voy hasta acá y vuelvo. No, no es mi trabajo cuidar, no puedo hacerlo, porque hay un marco legal que no me lo permite. Una vez que yo tengo un certificado en mano de acompañante terapéutico, tengo que hacer respetar ese trabajo. Y si la mamá se fue y pasó algo, o no pasó, y la mamá después se le ocurre a mí, no, ¿cómo se dice? Juzgar, no, ¿cómo se dice? Apuntarme, ¿cómo se dice? No me sale. Culparle. Culparme de algo, no me salía. Culparme de algo, y yo me voy a tener que comer esa culpa, porque no estuve haciendo un trabajo que tenía que hacer. Porque vos aceptaste quedarte con la otra Porque criatura. yo acepté, claro. ¿Qué pasa? Que no es tu Puede trabajo. pasar que tenemos confianza después de un año y un día realmente llovía con todo y la mamá me dice, voy hasta acá una vuelta y vengo. ¿Sabés qué? No puedo yo, pero vamos a hacer una cosa, anotame, haceme una autorización. En ese momento, si yo tengo, aunque tenga toda la confianza, haceme una autorización. Autorizo a Mariel Mileo a quedarse en mi casa por un momento o hasta por 15 minutos con mis hijos, toda la autorización. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos pueden acusar de cosas que no hacemos o que no hicimos, o puede pasar algo, a la mamá sale y le roban y le pasa algo, y yo estoy a cargo de 2 niños, por ejemplo. Por eso los contratos y los encuadres se arman cuando uno trabaja en domicilio. Si yo trabajo en una escuela, no voy a necesitar un contrato, porque yo voy a la escuela y en la escuela se sabe que como acompañante yo voy a estar al lado o atrás del niño sentada y ya se sabe cuál es la tarea que tengo que hacer. ¿Se entiende? Sí. Pero también yo les decía, empecé diciéndoles, por ahí alguna vez les pasó, yo empecé cuidando a 3 chicos y solo me tomaron para cuidar los nenes. Pero un día la mamá me dice, ¿sabés que me quedaron los platos de anoche, no me los lavás? Y yo como ya tengo, ¿no? Ya tengo Sí. mucho confianza y ellos son re buenos conmigo y qué sé yo, bueno, se los lavo. Y un día me dice, ay, ¿sabés qué? ¿No me pones a calentar la comida antes que yo llegue a trabajar? Y terminé. Sí, ya Y era sigue y sigue. niñera y terminé haciendo de todo. A todos nos pasó esas cuestiones trabajando en la Sí. Bueno, Sí. como acompañante no les debe pasar esto, porque uno tiene que trabajar como acompañante terapéutico. Entonces va a ser un contrato, un encuadre que diga el horario, los días, y va a poner las tareas a realizar, ¿sí? Y nada más. Porque también nos puede pasar que tenemos un paciente que usa pañales, pero nosotros no cambiamos los pañales. ¿Podemos hacerlo? Sí. Si nosotros queremos, lo hacemos. Hasta podemos cobrarlo aparte. No, mira, el acompañante terapéutico no cambia pañales. Pero si vos querés que yo lo haga para no tomar otra persona... Disculpe, profe, justamente te iba a preguntar eso, si nosotros podíamos, los acompañantes terapéuticos, cambiar los pañales. Como poder podemos, pero si queremos, porque no es tarea del acompañante terapéutico hacer higiene del paciente. Claro. Higiene y confort. ¿Bañar tampoco? Bañar tampoco. Higiene y confort no es tarea exclusiva del acompañante. Si un paciente, Claro, yo trabajo con un paciente que necesita higiene y confort, ¿qué es eso? Esperen que se me va a apagar la compu. Denme un segundo. Tengo mis secretarias acá atrás de cámara yo. Mis hijas están ahí. Chicas, enchúfame la compu. Bueno, entonces, si yo tengo un paciente que necesita de higiene y confort y la familia me dice, vos también podrás cambiarlo y bañarlo 2 veces por semana, día por medio, y yo quiero hacerlo, lo puedo hacer, no es que no lo puedo hacer. Pero voy a decir, si ustedes también quieren, ¿no? Nadie les obliga. Mirá, no es trabajo del acompañante, vos para eso tendrías que contratar una persona que lo haga. Ay, no, pero no quiero meter más gente en mi casa. Bueno, yo lo hago, pero me lo tenés que pagar aparte.
está todo el día acompañarle por el caso de donde yo trabajo, que la señora vive todo el día. Claro. ¿Cómo es eso? Y tiene que tener una persona que se ocupe de cambiarla. Y si lo haces Es el- vos, que sos su cuidadora. acompañante, claro, si sos vos, si lo haces vos, que sos su acompañante, lo vas a cobrar aparte. Esto está en cada uno también, ojo. Yo lo que les digo es que no es tarea del acompañante. Ahora, si vos me decís, no, pero yo necesito el trabajo y me lo pagan bien, y me dijeron que aparte necesitan que cambie los pañales y yo lo voy a hacer por el mismo precio, bueno, es cuestión de ustedes. Acá nadie es jefe de nadie. Ustedes son sus propios jefes. Si se lo quieren hacer por el mismo precio, lo hacen. Ahora, tienen que saber ustedes que no es tarea de un acompañante terapéutico hacer higiene y confort en un paciente. Y que si les toca a un paciente que lo necesita y ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer y lo pueden cobrar de más. O sea, aparte, digamos, ¿sí? Pues decir, mira, Claro, es el caso de una cuidadora, que a claro, veces las cuidadoras, por ejemplo, en internaciones a domicilio, que yo trabajé varios años, vos podés hacerle a lo sumo un té, pero no podés limpiar, claro. y algunas personas te dicen, pero podés limpiar. No, la cuidadora se encarga de la higiene, el confort del paciente Ahí y está, nada más. ¿ves? No podés estar limpiando la casa, cocinando, porque no es Claro. cuidadora eso. Claro, no es la cuidadora. Esa es otra cosa, otro aspecto, ¿ves, Lili? Que dice, yo cuido al paciente, no tengo por qué estar limpiando la casa o haciendo. ¿Lo podés hacer? Sí, lo podés hacer, pero lo vas a cobrar aparte, porque si no, Sí. la persona tiene que llamar a otra persona, a otra, contratar a otra persona. En mi trabajo, por ejemplo, es el tema y es lo que más nos gusta a nosotros, es que te meten cualquier cosa. Por ahí yo soy auxiliar. Antes que sea profesora de yoga, antes que me reciba, era auxiliar. De auxiliar iba a cualquier lado. De auxiliar venía tal cosa. A veces si tenés que cambiar pañal, lo cambiabas y no te miden, ¿viste? Pero por ahí como que nosotros nos callamos, capaz que por eso que cada que dicen, aceptamos. Hay que ver Claro. qué es lo que ellos contemplan que la figura del auxiliar tiene que hacer, como que el auxiliar hace todo, Claro. ¿entendés? Sí, Entonces, eso sí. uno tiene que hablarlo cuando lo contratan. Lo que pasa es que la mayoría Claro, sí. Por Bueno, ahí pero- eso, claro, por ahí culpa mía que yo nunca dije nada y bueno, hacerlo, bueno. Y después cuando me recibí yo de profesora de yoga ahí solamente, a veces me dicen, ¿podrías quedarte un poco más? Por ahí la chica de la terapeuta no viene o cualquier cosa, me queda una hora más para esperarle a la otra que llegue. A veces la musicoterapeuta no viene, entonces tengo que esperarlo hasta que llegue. Y todo es un tema, ¿viste? y todo eso no Y te lo por ahí- pagan. Sí. O te Y quedás, por pero no te ahí, pagan. sí, por ahí como usted dice, al principio uno no dice. Claro. Y sí, pero ahora Siempre ya les hace digo, 5. está bueno que uno haga respetar esas cosas, porque para algo uno invirtió tiempo y dinero para estudiar. Claro. Si no, sí. bueno, me pongo a trabajar otra cosa, ¿se entiende? Y sí, Entonces, es mejor a veces. está bueno. Ahora, sí, otra cosa que les digo es, si yo el día que me toca trabajar con un paciente que necesita higiene y confort, se va a terminar, por WhatsApp nos